Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablaros de el personal docente y la labor que realizan durante el curso escolar. Y bueno, yo trabajo como técnico de mantenimiento en un par de centros educativos y la verdad es que no sabía de qué se trataba ese trabajo hasta que he pasado varios años en ese ámbito laboral y nunca hubiera imaginado que es tan difícil educar, que es de lo que básicamente se trata la labor docente. Eh, a verdad que entiendo a las personas que critican el exceso, según ellos, de vacaciones del personal docente, porque normalmente las vacaciones son 30 días al año, ¿no? Para el resto de los mortales. Pero hay que entender el estrés que soporta esta gente. Me dirás, bueno, estrés, ¿qué estrés? Estrés es el mío, que me levanto a las 5 o a las 6 de la mañana, ¿no? Y cobro poco y tal y cual. Vale. Hoy en día estamos en una sociedad bastante complicada, sobre todo desde que entraron las redes sociales, las nuevas tecnologías. Y hace mucho daño sobre todo a la juventud, a la adolescencia, ¿no? Porque no están preparados para ese aluvión de información, no se controla a los contenidos que acceden, etc. Nos afecta a los mayores para cuanto más a los niños, adolescentes, jóvenes, etc., ¿no? Los chicos, las chicas llegan pues como llegan, unos llegan bastante bien, otros llegan difíciles, muy difíciles. Cuando se normaliza la falta de respeto, cuando se normaliza el insulto al personal docente o al personal laboral, cuando se normaliza el destrozo de mobiliario, tenemos un problema o varios problemas. Y esto es una cuestión que no se tiene en cuenta desde la distancia, ¿no? O desde el exterior de los edificios educativos. Sobre todo por quienes desconocen este mundo. Yo propondría llevar algún padre, alguna madre, a algún centro educativo donde no lo conozcan, donde no lo puedan identificar como padre ni madre, a ver cómo se imparten las clases, o alguna clase en concreto, con algún grupo en concreto, para que entienda la dificultad de educar. ¿Educar qué significa? Pues educar significa integrar en la sociedad a personas que se están formando, que están creciendo, integrarlos para que puedan aportar algo a la sociedad de manera positiva, obviamente, y no sean un problema para la propia sociedad. Eso es educar. Y es de las cosas más difíciles que se puede hacer hoy en día. Entonces, si de casa a veces llegan bien, pero otras veces llegan mal, realmente mal, la labor se complica enormemente. Y eso hay que entender que es muy difícil enderechar a esas personas. A veces es imposible. Y ves cómo van derechos al desastre, van derechos al delito, van derechos a un futuro posiblemente entre rejas. Es así de triste y así de duro. Pero llegan tan mal en algunos casos, que no hay forma de corregir esa conducta. Entonces, yo pediría comprensión para el personal docente, que tenga más vacaciones que los demás, porque realmente están haciendo una labor social fundamental. Si no, esto sería pues mucho más complicado, ¿no? Habría más delitos, habría más inseguridad, gente peor formada, obviamente, y nos están haciendo un favor, aunque tengan más vacaciones. Yo no tengo las vacaciones que tienen ellos, pero tampoco se las envidio, como tampoco envidio su trabajo, ni por supuesto el estrés que tienen que aguantar. Entonces sí, yo propondría que algún padre, alguna madre fuese a algún centro docente, a algún centro educativo, a comprobar por sí mismo, por sí misma, lo que se cuece allí dentro, ¿no?
siempre bajo promesa de guardar un cierto secreto de ciertas cosas, porque no todo lo que se ve dentro se puede decir, pero sí que pueda transmitir a sus allegados, pueda transmitir la dificultad que se encierra dentro de esas paredes. Porque creo que si se trata de didáctica, esto podría ser una actividad bastante didáctica, bastante esclarecedora, ¿no? Y nada más. Espero que vayan entendiendo que esto no es nada fácil. No es nada fácil y la sociedad está como está, y educar creo que nunca ha sido tan difícil como actualmente.